La doctora, voy a presentar la doctora Gabriela Ibedaca, es expresidente de la Sociedad Venezolana de Rinología y Cirugía Facial en la gestión 2022-2024. Es vocal de la Sociedad Latinoamericana de Cirugía Plástica Facial y Rinología en el periodo actual. Es coordinadora del curso y perfeccionamiento de rinología en la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela, Caracas, y es diplomada en docencia en el ámbito médico en la Universidad Metropolitana. La doctora es otorrinolaringólogo con muchos años de experiencia, rinólogo, y es una de las pioneras en esa técnica que hoy nos va a comentar. Así que, doctora, muy buenas noches. Hola Roberto, ¿cómo estás? Un placer de verdad ver que hay bastantes personas interesadas en el proceso del uso del láser en consultorio, porque definitivamente pues para nosotros y para nuestros países latinoamericanos ofrecer una opción relativamente sencilla y más económica para resolver algunas patologías dentro de nuestra área es definitivamente importante y beneficioso. Bien. Bueno, entrando en materia, les voy a presentar un curso, que es un curso taller que venimos presentando ya durante 2 años, mientras estábamos en la dirección de Recording in progress. en la directiva de la sociedad. Lo desarrollamos incluso con la doctora Alejandra Riera, que ya vi que está por allí. Y es un taller, uy, ya va que aquí no puedo pasar el... Ok. Es un curso taller, en realidad, que tiene como finalidad la capacitación a través de una herramienta pedagógica que se denomina aprendizaje experiencial. Este aprendizaje experiencial, que es una de las cosas atractivas, novedosas y beneficiosas del curso, no es otra cosa de que el participante, no decimos ni siquiera estudiante o asistente, el participante, porque participa activamente del proceso educativo, eh, sale o egresa de esas 8 horas de curso siendo competente para manejar las herramientas láser en consultorio. El fundamento de este curso no es otra cosa que la capacitación para otorrinolaringólogos para lograr precisamente la competencia del uso de esta tecnología que tiene ya muchísimos años usándose y que no puede estar centrada solo al uso de un grupo pequeño de otorrinolaringólogos, cuando en realidad es muy versátil y bien indicada, pues tiene unos beneficios definitivamente excelentes. El propósito es cubrir las expectativas del aprendiz, cumplir una labor social también, porque la mayoría de los pacientes, por no decir todos los pacientes que acuden a este curso para permitir el aprendizaje práctico, son pacientes que no pueden tal vez pagar el procedimiento o que vienen de hospitales y se hacen esas intervenciones, a veces incluso hasta 20, 21 intervenciones durante el curso. Y adicional a esto, pues se eleva la calidad médica y científica de nuestra especialidad. El diseño del taller está, como cualquier diseño, hacemos una bienvenida donde además preguntamos cuál es el nivel de instrucción dentro de la otorrinolaringología que tienen los participantes, porque eso nos va a permitir diseñar en el momento, incluso bien dinámico, estaciones de trabajo que nos permitan tratar de que el asistente en forma de aprendiz pueda salir con la competencia para realizar el procedimiento. Inicialmente damos nociones generales del láser, criterios de selección de paciente, que es lo básico para el éxito de este procedimiento. Hablamos de las patologías susceptibles a tratamientos con láser, las dosimetrías para el tratamiento y los protocolos, cómo se prepara el paciente para ese protocolo, ventajas y desventajas del procedimiento, porque pudiera tener sus desventajas, y el manejo de complicaciones, que aunque son muy pocas y muy escasas, pues hay que nombrarlas. En general, el láser, como sabemos, es un acrónimo donde se está resumiendo que no es otra cosa que una luz, una luz amplificada que se obtiene a través de la emisión de radiación y de electricidad sobre un material.
En el caso de nuestro curso, nosotros vamos a hablar de un material que es un semiconductor, que es el diodo. Esta configuración que ven aquí en la pantalla es como en general son todos los láseres. Un tubo o un espacio donde hay dos espejos, de los cuales uno tiene orificios y el otro no, a donde a través del cual yo voy a hacer pasar energía y voy a producir cambios en ese material que tengo dentro de ese tubo, y luego voy a emitir una luz que se llama rayo láser, que tiene una energía específica con unas longitudes de onda específicas. Todos los láser, independientemente de cuál sea el material, tienen esta configuración. ¿Cuáles son las características en general de los láser? Es una luz de alta energía, como les dije, que se obtiene pasando energía o electricidad a través de un material para obtener una luz con una sola longitud de onda. La luz que normalmente vemos y que prendemos la luz del cuarto, la luz blanca que normalmente nos alumbramos, tienen muchas longitudes de onda. El láser se caracteriza porque cada uno de ellos tiene una sola longitud de onda, porque tienen una fototermólisis selectiva, es decir, tienen un cromóforo definido. ¿Cuál es el cromóforo definido? Que dependiendo de su longitud de onda, yo voy a actuar sobre un tejido específico. Hay láser que actúan sobre, por ejemplo, tejidos pigmentados como la melanina, y hay otros láser que actúan sobre tejidos como la oxihemoglobina. Tiempo de relajación térmica, que es un término que debemos conocer, porque es el espacio de tiempo en que ese tejido, según esa longitud de onda, se va a enfriar una vez que hemos colocado energía sobre él, que pueden tener una emisión pulsada y continua y va a depender del equipo que usted adquiera. Y en base a eso se propone en otorrinolaringología usar, al menos nosotros, usar el láser de diodo de 980 nanómetros, que como sabemos es como un láser rojo, y el láser azul, que es un láser de 445 nanómetros, que es un láser que está en el otro extremo de del sistema normal de luz visible por el ojo. En realidad, tanto el láser azul como el láser de diodo no es que tienen una coloración ellos, es que dependiendo de la longitud de onda, el ojo humano lo va a captar como azul o como rojo. Para explicar un poquito, por ejemplo, el láser azul que está aquí hacia los tonos o hacia las emisiones electromagnéticas ultravioleta, está a este nivel y como vemos tiene una gran afinidad por la hemoglobina. Es decir, cuando usted emite sobre un tejido láser azul, el primer órgano que va a buscar y en el que va a actuar es sobre la hemoglobina. Porque sobre la melanina, que también tiene efecto, pues no tiene tanta predilección, al menos a estas longitudes de onda. 445 es ideal para manejar tejidos vascularizados. Pero ese también es el caso del láser de diodo a otra longitud de onda, como es el 980, en donde tiene una muy buena absorción por parte de la hemoglobina y muy baja absorción por parte del agua, por ejemplo, como en el caso del CO2 o de la melanina, como en el caso de otras longitudes de onda que sí son perfectos para la melanina también. Entonces, en base a esto, si yo sé que estoy manejando un láser de diodo de 480 o de 980 nanómetros y que tiene gran predilección por un cromóforo que es la hemoglobina, se supone que yo debo usarlo o debería usarlo con buenos resultados en tejidos muy vascularizados, ¿ok? Como puede ser el caso del cornete, que tiene un tejido o una mucosa donde hay un epitelio pseudoestratificado cilíndrico, pero por debajo hay abundantes lagos venosos en distribución de tejido eréctil, como sabemos y conocemos la anatomía del cornete. En base a esto, pareciera entonces que el manejo de los cornetes o de la hipertrofia turbinal con láser de diodo pudiera ser una opción definitivamente exitosa para manejar una patología que es la responsable del 84, casi entre el 80 y el 84%
de los problemas de obstrucción nasal en la población. Una causa frecuente de obstrucción nasal, con alta recurrencia, refractaria a tratamiento. Como sabemos, muchas personas no solamente les cuesta o no tienen respuesta al tratamiento, sino que les cuesta la adhesión al tratamiento. Bien sea o por costumbre o porque no les gusta tomar tratamiento, colocarse tratamiento en las fosas nasales, o porque simplemente incluso pudiera considerarse costoso para algunos pacientes mantenerse en tratamiento. Entonces, la hipertrofia turbinal, pues siendo una patología tan común y tan frecuente, tiene múltiples y variados sistemas de clasificación, pero también tiene múltiples y variadas opciones de tratamiento. El láser pasa a ser una herramienta para tratar la hipertrofia turbinal. No es la única herramienta para tratarlo, en eso queremos ser bien claros, y es que hay otras herramientas, por ejemplo, la cirugía, la turbinoplastia con microdebridador, la radiofrecuencia, incluso el ultrasonido se está utilizando para tratar la hipertrofia turbinal. En cuanto a la selección de pacientes, nosotros en el curso hacemos un approach a lo que normalmente utilizamos como clasificación endoscópica, la cual tratamos de explicar que una vez que usted selecciona bien al paciente, el resultado es seguro. La falla en cuanto a utilizar el láser y no obtener buenos resultados definitivamente es la selección del paciente. Si el paciente no tiene indicación para ese procedimiento, usted va a tener fallas. Proponemos una clasificación endoscópica, proponemos una clasificación tomográfica. Nosotros llevamos la bandera de que definitivamente usted no puede pasar el paciente a la consulta, verlo y solo con la observación clínica y endoscópica considerar que debe hacerle un láser o una turbinoplastia láser. Consideramos que es necesario el estudio completo integral del paciente con tomografía, porque también según las características de esos cornetes en tomografía vamos a tener mayor o mejor resultado que en otros casos. Y las patologías asociadas, porque siempre hay sus exclusiones. Tal es el caso de que tal vez haya patologías en las que normalmente no usamos el láser, pero excepcionalmente casos. Es posible que consigamos buenos resultados en esos casos excepcionales en donde el paciente tal vez no pueda ir a quirófano y es una buena opción pues la solución de la turbinoplastia láser. La rinomanometría es un procedimiento diagnóstico que sugerimos antes de hacer las turbinoplastias. Como bien saben, es el método de elección para el diagnóstico objetivo de obstrucción nasal. Es la única forma de medir, de hacer mesurable esa obstrucción nasal que el paciente refiere. Aunque de hecho hay estudios de investigación que se basan en la clasificación de la tabla de obstrucción nasal y calidad de vida, o en clasificaciones en base a tablas analógicas visuales, que también ayudan mucho para tratar de objetivizar qué grado de obstrucción nasal sufre el paciente. Lo ideal es la rinomanometría. Y ahí nosotros en la rino podemos hacer mesurable la contribución mucosa u ósea dentro de la obstrucción nasal. En un paciente al que usted le hace la rinomanometría y hay obstrucción y posteriormente coloca vasoconstricción y hace la rinomanometría y el flujo definitivamente mejora, ese es el paciente ideal, aun cuando tenga desviación septal, de poder hacerle una turbinoplastia láser en consultorio. Además que es perfecto incluso para poder hacer estudios de investigación. ¿Por qué? Porque si está frente a un paciente que tiene una desviación septal, pero mejora solo a expensas de la turbinoplastia, ese pudiera ser un buen candidato a tener un buen resultado, ¿no? Sin embargo, no debemos obviar algunas patologías y sabemos que la hipertrofia turbinal compensatoria existe, y pues en ese caso hay que explicarle al paciente que es posible que vuelva a sufrir hipertrofia turbinal del lado derecho o del lado izquierdo donde está la concavidad, pero inicialmente siempre es una buena opción para pacientes que tienen que abandonar su país porque se van a estudiar a algún otro país,
porque tienen algunos temas laborales que no le permiten ir a quirófano, esta pudiera ser una buena opción. Con respecto a las indicaciones seguras, lo hablamos en el curso también, están las hipertrofias mucosas bilaterales o unilaterales. No es necesario hacer turbinoplastias bilaterales, pudieran hacerse unilaterales con buenos resultados. Hipertrofias turbinales por rinitis medicamentosa. Siempre lo decimos en los cursos, y es que el uso frecuente, crónico y continuo de los vasoconstrictores tópicos, como sabemos, producen una rinitis medicamentosa con una hipertrofia turbinal que es muy difícil de tratar porque al paciente le cuesta muchísimo el destete para las gotas nasales, para los vasoconstricciones nasales. Esta es una de las indicaciones claras, básicas y casi que inmediatas en pacientes que van a la consulta. No hay nada que mejore más rápido al paciente que la turbinoplastia láser en pacientes que usan gotas frecuentemente y que a veces incluso tenemos que echar mano de esteroides vía oral para que el paciente pueda dejar de usar. El uso de medicamentos utilizados para hiperplasias prostáticas benignas, que cada vez son más frecuentes, como en el caso de la tansulosina, y hay otros, aquí en el país hay otro, el nombre comercial es Cardura, por ejemplo. En el caso de pacientes que también por hiperplasia usan tadalafilo o pacientes que están en tratamientos para o por alteraciones de la fertilidad o antihipertensivos como beta bloqueantes, es espectacularmente y está muy bien indicado y el resultado es excelente el uso de láser para esos pacientes que han hecho hipertrofia turbinal producto de estos medicamentos. En el caso de la presbinasalis, como saben, es un término que ya tiene tiempo usándose, que es el envejecimiento normal de las funciones nasales. Excelente también en esos adultos mayores o ancianos que tienen rinorrea permanente, rinitis vasomotora o presbinasalis. Excelente ofrecerles el tratamiento de turbinoplastia láser en consultorio. Este término de hipertrofia post-COVID es un término que por eso le pongo un asterisco, no está publicado, no tiene bibliografía, es algo que yo he visto de manera anecdótica, no es estadística, pero he visto muchos pacientes que después de COVID, antes de ello no presentaban obstrucción nasal y después de COVID consultan por obstrucción nasal y lo único que tienen asociado es hipertrofia turbinal. Aun cuando el COVID haya pasado hace 2 o 3 años, el paciente refiere que mantiene obstrucción nasal en relación a esa infección por COVID y en estos pacientes, al menos particularmente yo, he tenido muy buenos resultados. Ya estamos acumulando una casuística que puede ser interesante para poder presentarlo, pero no quiero dejar de nombrarlo porque puede ser una opción de tratamiento. Con respecto a las ventajas del uso de turbinoplastia láser, pues hay una mejoría significativa en la permeabilidad nasal, permite preservar mayor cantidad de mucosa sana, incluso cuando nosotros en el curso explicamos que por lo general hacemos espacios de tejido tratado y espacios de tejido sano, que incluso se considera que se puede estar regenerando o biotermoestimulando a través del tratamiento láser, por lo que el cornete queda con una mucosa que una vez que sana está funcional, bien, y que incluso puede ser menos reactiva a algunos alérgenos cuando el paciente se ha sometido al tratamiento con láser. Hay mucho menor riesgo de sangrado, se habla inmediato, incluso mediato y a largo plazo también, se habla incluso del 5 al 8%, es un porcentaje que definitivamente es bajo. Hay un menor riesgo de formación de sinequias, hay menor presentación de costras post procedimiento. De hecho, incluso lo que se elimina es un tejido de fibrina, no se eliminan costras. Pero hay un aclaramiento, hay una alteración en el aclaramiento mucociliar y eso hay que explicárselo al paciente. Eso pudiera ser incluso una desventaja y es que el paciente puede sentir que se le acumula moco en la nariz y hay que explicarle en ese momento la importancia de los lavados y la importancia de utilizar tal vez en algunos pacientes tratamientos post procedimientos, como en el caso de la N-acetilcisteína, que la venimos, cada vez la usamos con más regularidad en los post tratamientos de láser, tanto en consultorio como en quirófano. Ahora,
Estas ventajas son generales, así la usemos en quirófano, pero ¿cuál es la ventaja de hacerlo en consultorio? Disminución de los tiempos, tanto de preparación para el paciente, porque no hay que hacer grandes exámenes de laboratorio, solamente hacer el examen diagnóstico y de evaluación con respecto a la tomografía. No hay que hacer evaluación cardiovascular, evaluación por neumonología, es algo mucho más sencillo que el paciente, para preparar al paciente. Y el procedimiento en sí, cuando en el momento el paciente está bien preparado, puede tardar honestamente entre 20 y 40 minutos, cuando mucho. Después de esto, el paciente puede incorporarse rápidamente a las actividades cotidianas, laborales, educativas e incluso deportivas. Para mí ha sido relativamente una herramienta perfecta para aquellos pacientes que forman parte de algún equipo que tiene que ir a entrenar permanentemente, entonces utilizan de repente 15 días de vacaciones para poderse operar. Es perfecto para poder hacer este procedimiento, es perfecto la turbinoplastia láser con diodo. Viajes en el avión son permitidos después del primer control, una vez que el paciente ha eliminado la fibrina, y es una opción definitivamente más económica que la cirugía convencional, y al menos aquí en mi país, en Venezuela, es un procedimiento que está aceptado por muchas empresas de seguro, porque ya con el tiempo lo han venido conociendo y ya lo aceptan, pues, ¿no? Sobre todo además cuando están fundamentados con rinomanometrías. Este es un video de un procedimiento que se hace se hizo en quirófano, y lo traigo porque este gesto quirúrgico de lujar el cornete hacia la línea media es el único gesto distinto a lo que se hace en consultorio. En consultorio no podemos hacer este procedimiento, pues es un procedimiento doloroso, pero en quirófano lo hacemos y tratamos al cornete por el meato inferior. No sé si, ok. Vamos a adelantar aquí un poquito para que pueda haber de repente pues, preguntas y respuestas. Ok. Ahí estamos con la fibra de láser de diodo de 980 nanómetros. Se ve una luz ahí cuando está emitida. Vamos a esperar que aspire. Ok. Esa es una de las funciones del ayudante, del asistente. También debe entrenarse para eso, para ver la pantalla y saber que si hay humo, pues hay que aspirar. Y tratamos el cornete por el meato medio. Bien, como ven, se hacen líneas y se dejan espacios de tejido turbinal sano, y ese tejido luego cae en forma de fibrina, y debajo de él va a quedar un cornete sano y sin costras, y no va a haber sangrado durante el postoperatorio en consultorio. Ahí vemos otra visión, también seguimos en quirófano, en donde dejamos segmentos sanos y vamos tratando las áreas hipertróficas. Esto es una muestra de lo que hacemos en el taller. Por eso, como les explicaba en la bienvenida, pregunto si tenemos residentes, si tenemos otorrinos que tienen poco entrenamiento en el manejo endoscópico, porque hacemos incluso una estación en donde el manejo del láser y el endoscopio se hace a través de fosas nasales de cochinos, y pues definitivamente se entrena para el pedal, para tener la coordinación entre el pedal, el endoscopio y la fibra, para después ir al paciente. Con los mismos equipos y el mismo equipo endoscópico y el mismo equipo de láser que normalmente se utiliza. Aquí estamos en un procedimiento, el primero por lo general lo hacemos nosotros. Como ven, todas las personas que están alrededor están viendo el procedimiento de primera mano, y luego cada uno pasa a hacer el entrenamiento con el paciente. Aquí vamos a ver una imagen. Uy, ya va, déjame ver si... Ok. Aquí vemos el procedimiento en consultorio. Como ven, el paciente no tiene dolor, no tiene ninguna preparación extra. La imagen que se ve durante el procedimiento en consultorios es exactamente igual al que se obtiene durante el procedimiento en quirófano.
Aquí podemos ver el láser azul, como ven, ya no es como el otro que veníamos usando, sino es en pulsos, ¿ok? Pero el resultado es relativamente igual, aunque pudiera generarse más calor en el momento, la cantidad de fibrina es mayor y hemos obtenido buenos resultados. Aquí se ve usando el láser azul en los talleres, fíjense cómo es súper dinámico, hay varias estaciones y en todas pues se está trabajando. Esto es otra estación de trabajo que es la rinomanometría, es decir, se explica al participante, al participante que está como aprendiz, cómo se usa el rinomanómetro, cómo se obtienen los resultados y a leerlos incluso. Eh, por lo que definitivamente la aprendiz sale sabiendo la necesidad y la utilidad de la rinomanometría. Aquí tenemos un caso de un paciente que, si bien es cierto que los pólipos o que el láser en consultorio, este es un procedimiento en consultorio, no está indicado para el tratamiento de pólipos. En este caso, como ven, el paciente tenía un pólipo a nivel de meato medio, que empezamos a vaporizar a través del láser con mucha paciencia, porque fíjense, incluso el área de spot que puede vaporizar el tejido es muy pequeña. Ya empezamos a ver y a identificar aquí el cornete medio. Y la idea era disminuir el volumen de ese cornete porque es un paciente de 85 años que no, con una fracción de eyección muy bajita, que no podía ir a quirófano. Como ven, pues el pólipo se va prácticamente desintegrando, ya van a ver otras. Y el resultado es a la semana que el pólipo se va prácticamente desintegrando y pudimos abrir el espacio para que el paciente pudiera ventilar, pudiera salir el moco y esa sensación de presión que tenía allí en el maxilar pudiera desaparecer. Este tejido se va a ir desintegrando con los días y lo vamos a ir vigilando a través de endoscopia durante el post-tratamiento. Incluso miren la burbuja de moco, hay circulación de moco y el paciente pues definitivamente mejoró muchísimo. De hecho, ponemos un video de él y su experiencia en el curso. Esto es otra de las patologías en las que puede ser usado el láser de diodo, que si bien es cierto no es exclusivamente para rinología, para lesiones de úvula también pudiera, o para papilomatosis en cavidad oral también pudiera ser usado el láser. En el manejo de epistaxis también sugerimos el uso de láser. En casos de, por ejemplo, incluso en niños, hemos tratado pacientes de 8, de 9, de 12 años en consultorio con excelente resultado. Lo importante es la preparación que se le tiene que dar al paciente. Todo eso se explica y se hace porque van a tener la oportunidad, pues definitivamente, de ver que el paciente no tiene dolor durante el procedimiento y que lo tolera perfectamente, que no se le va a colocar ninguna anestesia inyectada o infiltrativa, solo es a través de cotonoides o algodones. Y definitivamente, pues, en el curso, todo lo que es protocolo, dosimetría, preguntas y respuestas, pues definitivamente el aprendiz y el participante llega tal vez con muchas dudas y muchas preguntas y sale con certezas y respuestas como para hacer el procedimiento al día siguiente y empezar su curva de aprendizaje. Bueno, Roberto, no sé si, yo creo que esto ya es así como una breboca de, de lo que se va a poder hacer en el curso. Cuéntame tú si tienen alguna pregunta, si quieren hacer Sí. alguna observación. Bueno, primero que estamos ansiosos por tener el curso aquí en La Paz, ¿no? El Rinoclass La Paz, la idea es hacer así cursos hands-on aquí en mi ciudad y uno de los primeros va a ser justamente este, ¿no? Que es de la terapia láser. ¿No les haces infiltración a los cornetes en consultorio? No,
No, No. no, Y no hay no. dolorcito porque, Sin infiltración, yo no inyecto al paciente en consultorio. La doctora Alejandra Riera, quien comparte la preparación de este curso, eventualmente utiliza, si el paciente pues presenta alguna molestia, pudiera inyectar este, algo de lidocaína. Sin embargo, cada vez es menos el caso. Particularmente, yo no inyecto silocaína, ni cifarcaína, ni lidocaína. El, el paciente bien preparado, que se prepara con lidocaína al 10% y vasoconstrictor en cotonoides dentro de la mucosa nasal, si lo hacemos con calma, esperamos alrededor de 20 minutos, el paciente se sienta y honestamente no tiene dolor. No, o sea, no es un procedimiento en el que tengamos que decir, debes aguantar, aguanta, es un procedimiento, ya vamos a terminar. No, de hecho se le explica al paciente, esto es un procedimiento que no debe doler. Es más, el hecho de que duela pudiera ser un signo para decirte que te estás acercando mucho al hueso del cornete. Bien, porque ahí es donde más duele. Entonces, o mejor dicho, ahí es donde va a doler. Entonces, incluso pudiera ser un signo de alarma para que tú digas, epa, tengo que colocar anestesia, salirme de esta área, colocarme en otro. Anatómicamente sabemos que la parte posterior del cornete tiene menos hueso que la parte anterior. Entonces, en la parte posterior podemos ser un poco más agresivos a la hora de tratarlo que en la cabeza y el cuerpo, pero no usamos anestesia inyectada ni infiltrativa. El paciente no se inyecta. No utilizamos sedación endovenosa, no utilizamos la presencia del anestesiólogo para sedar al paciente, excepto en aquellos casos como pacientes, por ejemplo, como el que presentó la doctora Riera en el curso que tuvimos el sábado pasado, un paciente con una parálisis cerebral infantil, en donde pues hubo que tratar de sedar al paciente para que colaborara con el procedimiento y ahí sí estuvo presente el anestesiólogo como debe ser. Pero en situaciones normales, si el paciente no tiene ninguna alteración del sensorio, no se coloca anestesia infiltrativa. Para nada. Los videos que vimos de los pacientes haciéndole el tratamiento, pues honestamente no llevan anestesia. Este paciente, desde el que les presenté inicialmente, que en mi consultorio estaba solo con una dosis de anestesia local y ya. ok, entonces cotonoides con lidocaína y epinefrina, los que aquí usamos en Sí, señor. comprimidos que son de 1 en 80,000, que son los que sean los odontólogos, ¿no? Los carcule, Ajá. eso en cotonoides. Yo he estado usando lidocaína nada más y sí, les duele un poquito, entonces de repente la concentración es mejor del otro. Lidocaína, ¿a cuánto? Este, ahorita no recuerdo bien, pásame la lidocaína al 10%. Al 10%, sí. Nosotros usamos lidocaína al 10% bajo la presentación en spray. Sí, Y yo creo que el punto de eso es esperar que el paciente, te lanzo este tips, esperar que el paciente te diga que tiene dormido los dientes. Esa es la al misma 10%. fórmula mágica, es esa y vasoconstrictor. Cuando el paciente te dice que tiene la nariz, los dientes de arriba dormido y el labio, ese es el momento ideal para empezar el procedimiento. Yo por lo general coloco los cotonoides y saco al paciente a sala de espera. Veo pacientes, puedo ver una consulta, puedo ver dos consultas, estoy en la computadora, puedes comer, puedes desayunar, puedes hacer cualquier cosa que tengas pendiente y mandas a la enfermera a preguntarle, ¿tiene los dientes dormidos? Y te va a decir, sí, ese es el momento ideal. De verdad, mira, nosotros hemos hecho este curso aquí en Venezuela, en Caracas, en Barquisimeto, en Maracaibo, eh, y honestamente, lo hemos hecho aquí en Caracas en varios hospitales, y honestamente nos hemos dado cuenta que la paciencia para esperar
que ese momento en que el paciente te dice, tengo dormidos los dientes, es básico para hacer el procedimiento sin problemas y sin dolor. Es un procedimiento de paciencia, de paciencia. Si al paciente le molesta del lado izquierdo, usted vuelve a colocar un cotonoide o un algodón con vasoconstrictor y la lidocaína y pasa al otro lado. Seguramente el otro lado no duele y vuelve después al otro lado. Y es suficiente para hacer el procedimiento de una manera adecuada. ¿Ok? Hicimos este curso incluso en el Hospital Elías Toro, que es un hospital pediátrico, y había niñitos de 5 años y lo toleraron perfecto, sin problema alguno. Eso es muy bueno y la verdad que sí, en nuestro medio aquí en La Paz, las rinitis vasomotoras, por ejemplo, en niños es muy frecuente y sí quieren tratamiento que no sea demasiado tiempo con sprays de corticoide y con antialérgicos, antileucotrienos, etcétera, ¿no? Es una curva, la verdad, porque Es sí, una eso curva de del hueso, por aprendizaje. ejemplo, me lo acabas de comentar, pero yo ya lo sé inconscientemente sin saber, porque siempre que empezaba con la cabeza, dolor. Me voy a la colita y es más tolerable, ¿no? La cola del cornete. Entonces, Sí. ese tip es muy bueno. Y como ese tip, seguramente tendremos muchos más cuando estén aquí en La Paz haciendo el taller, que va a estar muy bueno. Hay una pregunta de uno de nuestros residentes, el doctor Guaycho, que pregunta, bueno, agradecerle por la excelente exposición, y es dentro de los resultados, ¿cuánto tiempo de efecto a largo plazo tiene este procedimiento? Me parece muy buena pregunta. ¿Cierto? ¿Y qué cuidados de tratamiento debería tener el paciente? Ok, fíjate, yo tengo ya algún tiempo, casi más de, yo tratando de ser lo más específica, tal vez 14 años utilizando el láser. Inicialmente lo usaba solo en quirófano, después pasamos a usarlo también en consultorio. Es más, tal cual como hablábamos de la curva de aprendizaje, empezamos a usarlo en quirófano, después lo usamos en sala de endoscopia, donde se hacen las endoscopias o en las clínicas, que también pudiera ser una opción para algunos profesionales que están en otro país y me dicen, pero es que yo no puedo hacer un procedimiento en mi consultorio. Pues la opción perfecta es que alquilen la sala de endoscopia y ahí la puedan hacer. Si les exigen la presencia de un anestesiólogo, pues bien. Y después pasamos al consultorio. Por lo general, el porcentaje de pacientes después de 12 años que consultan nuevamente a hacerse el procedimiento es muy pequeño. Sin embargo, los pacientes que he tenido que hacerle láser de diodo, después de yo misma haberlos operado con otros procedimientos como luxofractura y cauterización con cauterio de monopolar, ha sido alto. Honestamente, los pacientes tal vez bien controlados, con baja exposición a alérgenos en el caso de los alérgicos, y bien tratados, el procedimiento puede durar muchísimos años, tal vez entre 9 y 10 años. Al menos es la experiencia que nosotros tenemos, a menos que como recurrieron, fueron con otro profesional. Pero honestamente, en los pacientes con los que inclusive después hemos visto a sus hijos o a sus esposos por otra razón, refieren estar bien y sentirse bien con sus, que he tenido que volver a hacer el procedimiento en algunos pacientes, sí. En pacientes muy alérgicos, sí. Sí he tenido que hacer el procedimiento, pero estoy hablando de más de 5 años. De hecho, hay trabajos de investigación donde a los 3 años se le hace incluso rinomanometría posterior al procedimiento con láser y todavía los pacientes mantienen el mismo flujo que mantuvieron en el postoperatorio, tal vez de los 6 meses después del procedimiento. O sea que definitivamente mínimo 3 años ese paciente que fue tratado con láser, pues ha tenido buen resultado. Y como el procedimiento definitivamente hay que explicarlo como un tratamiento, o sea, en vez de colocarse el spray, tomarse algún antialérgico, le vamos a hacer un tratamiento con láser, como el resurfacing que se hace también con láser de CO2 para las arrugas, las manchas. Esto también es un tratamiento para la hipertrofia turbinal. Hay que explicarle al paciente que si es necesario hay que volverlo a hacer. Por eso es tan importante que el primer procedimiento sea un procedimiento sencillo, limpio, que el paciente sienta que fue que llegó al consultorio, se sentó, le hicieron el procedimiento y todo pasó sin mayor inconveniente, para que si es necesario pues vuelva a acudir porque sabe que es un tratamiento. Indicaciones postoperatorias, lavados,
particularmente yo mando lavados al menos durante los primeros 8 días con soluciones hipertónicas porque me permiten deshidratar al cornete y que pueda botar esa fibrina, que sobre todo en niños incluso lo botan, se hacen esta primera cura sonando la nariz. Antialérgicos, sobre todo si son pacientes alérgicos, y algún analgésico si hubiera dolor. Es raro el paciente que se queja de dolor posterior al procedimiento. Muchas veces incluso por eso es tan importante el manejo de la óptica y de la endoscopia, porque a veces el láser no duele, pero si se lastima al paciente con la óptica o con la aspiración, a veces eso es lo que le duele más que el mismo procedimiento. Es cierto. Eso es muy cierto. Bueno, aquí en mi país tenemos a un doctor que trabaja mucho con láser, está aquí presente, es el doctor Ariel. ¿Alguna experiencia o complicaciones en el uso del láser en espolones septales? Sí, bueno, fíjate, yo no la tuve, pero tengo un colega que ahorita actualmente es el presidente de nuestra sociedad, que me habló de haber tenido una osteomelitis cuando trató de disminuir el espolón con láser, ¿ok? Óseo, espolón óseo. Y además tengo otro colega que me comentó que tratar de hacer eso en quirófanos, en consultorios, sí, definitivamente él no pudo hacerlo, al menos. Otro colega me comentaba esa experiencia. Yo tengo la experiencia en quirófano, me parece excelente la opción del láser para crestas cartilaginosas en niños. ¿Por qué razón? En vez de abrir completamente los 4 túneles, solo diseco el área donde está la cresta y esa cresta de cartílago la vaporizo con el láser, vuelvo a cerrar y el resultado es espectacular. En niños, crestas cartilaginosas en quirófano. En consultorio, nada de Sectum, honestamente lo sugiero ni lo recomiendo, no vale la pena. No vale la pena por lo incómodo que puede resultar para el paciente. Ahora, ¿tendrá algo que ver la programación del láser también para que influya o no con el dolor? Sí, definitivamente sí. De hecho, hace poco hicimos incluso, lo vamos a presentar ahorita en unas jornadas que hay aquí en mi país, pruebas sobre tejidos, no sobre pacientes, en donde definitivamente el tiempo de exposición a la energía del tejido y el aumento de la energía produce más daño, ¿ok? O sea que sí hay una relación directamente proporcional a la profundidad del láser mientras más se exponga y mientras mayor es la potencia. Yo me acuerdo cuando empecé, que fue cuando tuve mis complicaciones, porque las tuve, que empecé con potencias de 8.5 vatios, o sea, altas. Honestamente, ahora considero que son altas. En quirófano utilizo 3.5, 4, depende del tejido, y en consultorio 2.5. ¿Mm? Entonces, y sí, me voy con calma, poco, y es perfecto, porque lejos, porque hay 2 términos distintos. Una cosa es carbonización del tejido, que la obtiene con bateaje alto, y otra es vaporización del tejido. Nosotros queremos vaporizar el tejido, de manera de que el cornete expulse un tejido hipertrófico superficial a expensas de una fibrina y que no se carbonice. Para esto tenemos que utilizar relativamente 2.5 watts, no mucha energía. Y tiene que ser energía que se traslade a través de la cola, cuerpo y cabeza del cornete, no que nos quedemos en un mismo sitio. Yo sugiero que sea como especie de caminos que se trasladen en 4 puntos, cara superior, 2 en la cara lateral y una en la media, una en la cara inferior del cornete, y que se deje tejido sano entre el tejido que se está cauterizando. 2.5, honestamente, me parece que debería ser lo ideal. Y lo otro es que las personas pareciera que no, pero lo demostramos ahorita con estas pruebas que hicimos en algunos tejidos, el efecto que hacer en continuo o pulsado. Para consultorio, definitivamente se sugiere el pulsado. ¿Por qué? Porque yo estoy emitiendo energía sobre el tejido que tiene una fase de relajación térmica, pero además esa fase de relajación térmica en la mayoría de los equipos, en todos los equipos láser, yo la puedo definir. Yo puedo definir que yo voy a dar 100 milisegundos de energía
y voy a descansar 200 o 300. Eso me da cierta capacidad para que el tejido se vaya enfriando y para el paciente sea mucho más fácil tolerarlo. Aquí si yo emito una energía permanente sobre ese cornete y emita permanentemente calor sobre el procedimiento o durante el procedimiento. Bueno, entonces hay que hablar con el doctor Ariel porque me lo programó con 6 watts. Sí, No, discontinuo, lo cual bájalo, es bueno, pero he estado bájalo un poquito carbonizando. y va a estar súper bien tolerado. Yo creo que esa es la causa del dolor de algunos de mis pacientes, ¿no? Que estoy yendo muy fuerte con 6 y voy a bajar la hora a 2.5 que recomiendas, pues me parece un red tip. Muchas gracias. Por ejemplo, para el manejo de la mancha vascular de Ajá. epistaxis, que también utilizamos láser, lo ponemos a 1.5 y casi que a modo no contacto. Y vaporizamos alrededor del vaso o alrededor de la mancha vascular y luego encima de la mancha vascular en modo no contacto. O sea, a pesar de que los láser de diodo, una de las ventajas para poder usar en cavidades pequeñas como las nuestras y con endoscopia, una de las cosas que le permite es que la emisión de energía se hace a través de una fibra que al hacer contacto es que emite energía, muy cerca del tejido también se está emitiendo calor. Entonces, eso nos permite trabajar bajo el modo no contacto a poca energía, 1.5, y el efecto de coagulación y de difusión térmica es excelente para ese tipo de patología. Súper. Bueno, un fanático de la laringología en mi país, el doctor René Porcel, pregunta sobre su experiencia en laringe con el láser de diodo. Ok, fíjense, yo particularmente hago muy poca laringología. La hago con la doctora Nora Hernández, con quien sí hemos utilizado láser, incluso hemos utilizado el láser azul. El láser azul ha resultado ser una herramienta excelente para algunas patologías, como por ejemplo la papilomatosis laringea. La tasa de recurrencia pareciera que baja. No hay, yo no he participado en ningún estudio de investigación, pero pareciera al menos la experiencia que tuvimos o que han tenido con algunos pacientes del hospital ha sido esa. Y como el láser azul permite incluso trabajar en modo no contacto, pudiera hacerse algunas otras lesiones, por ejemplo, vasculodigenesia, quistes ventriculares, granuloma, con excelentes resultados con el láser azul, sobre todo con el láser azul. Sé de personas que frecuentemente lo están usando. Ya con la doctora Nora tenemos tiempo tratando de que la mayoría de las patologías, hasta donde se puede usarlas con láser de yodo, excepto láser azul, excepto aquellas pues que son lesiones de cobertura, fonocirugía, en donde no queremos que haya carbonización, pues ahí sí no la sugerimos, pero definitivamente sigue siendo una herramienta excelente para las personas que se dedican a la parte de la laringología. ¿Y qué tal en cornetes? ¿No lo he probado teniendo a la mano el láser azul? Excelente. Muy buena, muy buena. Ya presentaremos ahí los resultados, pero definitivamente es excelente. De hecho, tenemos algunos pacientes que han aceptado tratar de compararlo y entonces pues nos comprometemos a que si el láser azul no le daba buen resultado hacerlo, de volverlo a hacer con el láser de diodo de 980 y durante el procedimiento no hay diferencias. Post procedimiento, la imagen que se obtiene con el láser azul les pareciera que fuera un láser que remodelara el cornete. Se ve menos imagen de carbonización. El resultado es más limpio, pero el paciente durante el operatorio, pues no tiene diferencia entre uno y otro lado. Es excelente. Perfecto. Bueno, no nos queda más que pues invitarla nuevamente. Yo creo que estamos calculando para ya 2025, ¿no? A inicios de hacer el curso. Estamos coordinando todavía con lo que es la parte de logística de los equipos. Voy a invitar a todos mis colegas aquí en el país para que estén presentes, puedan adquirir el equipo, saberlo manejar, que creo que colegas también de Perú y Chile desean hacerlo, vendrán a visitarnos, yo creo, para aprender mejor, ¿no? Muchas gracias, doctora. Entonces, No, estamos en gracias a contacto ti. permanente. Gracias a ti de verdad por la invitación. Espero pues estar por allá. Es mucho lo que vamos a hacer. Como te explicaba, lo ideal es que este es un
que haya muchos pacientes, aprovechen si tienen conexión con algún hospital en donde además la labor social que se va a hacer es lindísima, la experiencia con el paciente al agradecimiento además de verdad es súper agradable y gratificante para nosotros. El paciente llega sumamente asustado y se va súper contento y los va a recomendar seguramente porque es que el resultado es bueno y el procedimiento se logra hacer sin dolor y es súper bien tolerado. Coincido, doctora. Entre lo que son cosas de la rinología que están medio aisladas y hay que exprimirlas, pues está esto, ¿no? Lo que usted nos dice. El anterior rinoclast con la doctora Rosalinda, lo del tratamiento de la ciposmia también está muy bueno. Y bueno, pues mediante lo haremos el 2025 todo eso. Una de las indicaciones para láser en pacientes post-rinoplastia. Hay pacientes que no tenían obstrucción nasal y posterior a la rinoplastia, simplemente por dimensión, por haberle cambiado el tamaño, al menos a la porción anterior de la nariz, si uno se lo explica al paciente, a veces pueden empezar a presentar algo de obstrucción y ese caso, en ese momento es espectacularmente indicado la turbinoplastia con láser. Hay personas que incluso se la hacen previo a la rinoplastia. Te dicen, yo voy a hacer una turbinoplastia láser porque tú eres alérgica o eres alérgico y después te hago la rinoplastia. En nuestros países latinoamericanos, yo a veces insisto mucho con eso, pero es que es una realidad en donde el costo de una hora quirúrgica es distinto a una de 2 horas quirúrgicas. Muchas veces hacer el procedimiento previo al procedimiento de rinoplastia es excelente, porque usted solo va a quirófano a hacer la rinoplastia, ya la parte funcional la trató. O al contrario, voy y hago rinoplastia y luego trato la parte funcional con láser en consultorio. Entonces es una opción definitivamente económicamente muy buena, tanto para el médico como para el paciente. Exactamente, así es. Bueno, un abrazo gigante para usted y todos nuestros Igual, colegas por allá de la Sociedad de Rinología. Al año estaré visitándolos pues, porque el Rino, Venezuela, se viene con todo, ¿no? En Margarita. sí, señor. Sí, señor. El latinoamericano Exacto. se concursó y se ganó. Y bueno, espero verlo por favor a todos aquí. Este es un país que siempre quiere mucho a todos los que han venido. Siempre ha sido así, no va a dejar de ser así. Y bueno, nada, los esperaremos con los brazos abiertos. Se viene con todo, como tú dices. Sí, sí, mándenme los trailers, todo lo que haya para difundirlo aquí Claro, en el país. Y así hagamos un claro buen que grupo sí. para irnos a las Islas de Margarita. Claro. Chévere, Bueno, pues, gracias. Buenas noches. un fuerte A todos abrazo. gracias por Chao. participar. Hasta luego. Gracias a todos. Nos vemos en el próximo Rino Class. Adiós.